Cuando una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden se puede resolver por el método de separación de variables, este es el procedimiento más sencillo que podemos utilizar. Por eso va a ser siempre el primer método que intentemos cuando se trate de una ecuación diferencial de este tipo. El método consiste en lo siguiente. La forma general que nosotros tenemos de una ecuación diferencial de segundo orden es pues un cierto coeficiente a, que será una función también de x y de y, multiplicado por la derivada de la función u con respecto a la x dos veces, más otro coeficiente b por la segunda derivada de u con respecto a y las dos veces, más un cierto coeficiente c por la derivada segunda de la u con respecto a x y con respecto a y, más d por otra expresión derivada de u con respecto a x, la primera derivada, más e por la derivada de u con respecto a la y, más otra función que va a multiplicar otra constante que va multiplicada por la función u, igual a una nueva función g. El método de separación de variables va a ser cierto si se trata de una ecuación homogénea, es decir, en la que g sea igual a 0. Y consiste en lo siguiente. Vamos a considerar la hipótesis de que la función que nosotros estamos buscando, la función de xy, esta función es igual a una función que se puede separar que se puede separar en dos factores, uno de ellos que depende solamente de la x y el otro que depende solamente de la y. Esta va a ser una hipótesis de trabajo. Si no llegamos a ninguna contradicción asumiendo esta hipótesis, vamos a llegar a una solución de manera sencilla. Lo que vamos a hacer entonces es, si u es f multiplicado por f de x multiplicado por g de y, lo que vamos a hacer va a ser calcular las distintas derivadas de primer orden, de segundo orden, que aparezcan en el método general, en nuestra expresión. Es decir, que vamos a derivar nuestra función u una vez con respecto a la x. Si hemos asumido que la u es este producto, la derivada con respecto a x sería el factor f de x derivado y el otro es una constante, es decir, multiplicado por g de y. La derivada de u con respecto a la y sería f de x, que es una constante en este caso, multiplicada por la g' de y. Y lo mismo las otras expresiones que teníamos, las derivadas segundas. Es decir, la segunda derivada de la u con respecto a la x dos veces sería f segunda de x multiplicada por la constante g de y. La derivada segunda de u con respecto a y dos veces es la derivada de esta expresión que tengo aquí arriba, f de x con respecto a y, g segunda de y. Si tenemos que calcular la derivada segunda de la u con respecto a la y antes estaba con respecto a la x, entonces tendríamos que derivar esta expresión que hay ahora justo arriba con respecto a la y. Esto es f segunda de x es una constante multiplicado por g' de y, etcétera. Todas las que fueran necesarias para luego sustituir en nuestra ecuación, en la ecuación genérica que tenemos ahí. Es decir, que asumimos que u es el producto de f por g, de dos funciones que tienen las variables separadas. Una vez que tengamos calculadas todas estas derivadas, lo que haremos será sustituir en la ecuación que nosotros tengamos para tener la forma general que teníamos antes de la ecuación diferencial, pero llena de productos de la forma f, g y sus derivadas. Después, el paso siguiente va a ser buscamos una separación de variables, buscamos separar las f por un lado y las g por el otro. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser dividir toda la ecuación entre el producto de f por g, f de x por g de y. Podemos incluso prescindir de la x y de la y por hacerlo un poco más cómodo y escribir solamente f's, g's, f', g', etcétera. Y con eso conseguiríamos en nuestra ecuación
separar por un lado lo que tenga en un miembro, lo que tenga las Fs y por otro lado lo que tenga las Gs. Llegaríamos entonces a algo que sea parecido a una expresión de la forma diferencial de f dividido entre f, con ciertas constantes, etcétera, y por el otro lado, diferencial de g dividido entre g. No será exactamente así, pero tendrá una forma parecida a la que tengo aquí escrita. Si yo tengo esas igualdades entre dos funciones, que una solamente depende de la f y otra solamente depende de la g, esto solo es posible si esto es una constante. Si esto es igual a k, a una constante, no podemos tener dos funciones igualadas que siempre sean iguales y que una contenga solamente a una variable y la otra solamente a la otra, si no es que sean exactamente un número. Es obligatorio que sea constante. De esta manera, con esto tendremos una ecuación diferencial que solamente utiliza la g, y al igualar esta expresión a esta, tendremos otra ecuación diferencial que contendrá solamente a la f. Cada uno de los dos lados de esa primera ecuación diferencial me da lugar a una ecuación diferencial ordinaria que se resuelve. Una vez que se hayan resuelto, se trata de resolver dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Como nuestra u de x habíamos supuesto que era el producto de f multiplicado por g, la función ya está calculada, la solución ya estaría calculada. Vamos a verlo con algún ejemplo concreto.